los números que se están dando, viene al revés que este famoso tema de Mikis Theodorakis, ¿no? Que empieza muy lento, casi imperceptible y va subiendo en velocidad. La inflación viene bastante al revés, ¿no? Gonzalo Semilla es el magíster de la UNS y el economista jefe del CREVA con el que vamos a hablar ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bien. Venimos de Bueno, un como ritmo estaba... acelerado y se va descendiendo, ¿no? Sí, bueno, se ve claramente, por lo menos en nuestro caso, en Creva, que nosotros tenemos el pico en abril de este año con un 5%, desde ahí hasta esta fecha se ve claramente que hay una desaceleración. Y por lo menos pareciera que en los últimos 2 meses, que sería julio-agosto, como que se amesetó, porque en julio nos arrojó a nosotros 2,8 y ahora 2,9% en agosto. Hay que ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Las estimaciones son que van a andar en torno a estos números. De acá a fin de año, aunque bien se sabe que diciembre estacionalmente es un mes como un poco más revoltoso por cuestiones de que viene el receso de verano, de que se cobran los aguinaldos, todo lo que es fin de año, como que hay más movilidad y dinamismo y siempre tiene que ser un poquito más caro. Y de los datos de agosto, ¿qué es lo que más destacás en materia de continuidad y algún dato que se haya escapado o por lo menos Mirá, marca alguna luz diferente a lo que se venía exhibiendo en el panel de control en los meses anteriores? sí, mirá, lo que sigue en este panel de control que vos haces referencia, lo que sí hay un dato que no afloja, entre comillas, que es el capítulo alimentos y bebidas, porque nuevamente se vuelve a situar por encima del nivel promedio, en este caso con 3,6, bastante superior al 2,9% del mes pasado, y eso denota que siguen habiendo ajustes y remarcaciones en precios en un segmento tan necesitado y que para cualquier consumidor de Bahía Blanca es difícil de sustituir. Dejar de comer no se puede. Siempre está, digamos, en los últimos meses, a pesar que la inflación en general se desaceleró, este capítulo sigue estando marcando fuertes aumentos. Este por un lado, que nos llama la atención, nos llama la atención. No afloja, por decirlo de alguna manera, y después tenemos indumentaria, que es otro rubro que tuvimos un aumento muy importante, el 5% en agosto, y que viene liderando ampliamente, por lo menos a nivel interanual, está en el 60%. Y cuando hablamos de inflación interanual está en el 50%, son 10 puntos más. La cuestión indumentaria, evidentemente, bueno, al tener precios cada vez más actualizados y más altos, se hace difícil para el consumidor afrontar gastos cotidianos de alimentos. Me imagino que la indumentaria lo va a estar pensando varias veces. Y con esto, el acumulado ya, bien, el mes anterior ya habían alcanzado el 29, que era la pauta que preveía el gobierno para todo el año, ¿no? Ahora ya hay que Sí, ubicarla por encima del 32. Algo decías en sí. el primer análisis respecto de lo que nos espera de aquí a fin de año, ¿no? Con 2 elecciones en el medio que también generan ruido, lo que suele traer el mes de diciembre, ¿no? Hay elementos en los que estás viendo de agosto que puedan llegar a levantar alguna expectativa o por lo menos que haya que mirar en los próximos meses para ver cómo se sigue con esta evolución, si se puede mantener la desaceleración o tal vez haya alguno que pueda llegar a empujar próximamente? Bueno, esto que vos decís de la cuestión política es un hecho, es una realidad, y cuando hay algunos ruidos políticos, es como que sacuden o impactan en el resto de funcionamiento de la economía. Sí, yo creo que si el gobierno tiene buenos resultados en función de lo que espera, obviamente se asienta y podría no generar demasiados ruidos en el mercado. De todas formas,
no sabemos cuál es el resultado, las encuestas van cambiando minuto a minuto. La otra cuestión es la prórroga en cuanto a la restricción de la exportación de algunos cortes de carne, lo cual ya trajo reacciones adversas del sector del campo. Entonces son estas cuestiones que debiéramos allanar el camino y siempre tenemos algún argumento o algún punto que hace digamos, que interviene en el mercado y pone nervioso a muchos. El dólar, bueno, el Estado está, digamos, destinando un buen flujo de dólares para que no se mueva. Eso es otra cuestión a tener en cuenta. Se dispara el blue o no tiene poder de fuego para contener la escalada del dólar y eso se traslada a precios. Hay argumentos, hay indicadores que hay que seguir de cerca porque sí pueden impactar en los precios. Mencionabas el tema de la carne. ¿Hay algún dato para destacar? ¿Han notado bajas o es todo muy acotado, un poco significativo? Mirá, nosotros lo que sí vimos en carne vacuna promedio, no tanto por corte, sino a nivel agregado, por lo menos en el mes de agosto tuvo un descenso de la carne del 2,3%. Y cuando uno analiza el acumulado, nos arroja que ese grupo de distintos tipos de carne, de cortes de la carne vacuna, tiene casi un 27% de aumento en el acumulado, digamos, desde el principio de año hasta ahora, cuando en nivel general nos da un 32%. Entonces, pareciera que, no digo que haya dado resultados la restricción de la exportación, pero sí hay un descenso evidente en el mes de agosto. El acumulado va por debajo del nivel general. Ahora, cuando vamos al nivel acumulado, es decir, de agosto del año pasado a agosto de este año, tenemos casi 6 puntos más de aumento de carne respecto al nivel promedio. Claro, va bastante en línea con todo lo que se menciona y que forma parte del tironeo que hay, ¿no? Y todavía con lo que se anunció esta semana de extensión de este mismo esquema, al menos de limitación de exportaciones y una advertencia por parte del sector agropecuario de que puede llegar a realizar un cese de comercialización. Lo que está claro es que, como siempre nos han enseñado, especialmente quienes nos guiaron en la macroeconomía, Gonzalo, el tema de analizar por un lado el corto plazo y por otro lado el largo plazo, ¿no? Son dos escenarios para los cuales no hay que utilizar las mismas herramientas de análisis y obviamente tampoco tener los mismos resultados, ¿no? Hay que tener todas esas variantes sobre la mesa para analizar cuestiones, especialmente cuando hay procesos biológicos en el medio como es el de la carne, lo que lleva formar un animal, ¿no? Y después darle destino. Sí, coincido. Digamos, las decisiones de política económica claramente tienen que estar segmentadas. No es lo mismo el corto plazo que el largo plazo. Es verdad que en nuestro país estamos muy acostumbrados a pensar en el cortísimo plazo y en el corto plazo. Y nos cuesta mucho levantar la cabeza y tener un horizonte un poco más lejano. Tenemos tanto dinamismo y las cosas cambian tan bruscamente de un momento al otro que nos olvidamos del largo plazo y pensamos en lo inmediato. En lo inmediato, decisiones de política que se toman de inmediato no se resuelven de inmediato. Necesitan un proceso. Y es verdad que si esto, en cierta manera, enoja al sector que está involucrado, y lo que vos mencionás, el cese de producción, interrumpir el ciclo no se resuelve en 2 meses. Posiblemente en algunos años. Entonces, claramente hay que pensar bien qué decisión se toma, hay que analizar bien el impacto. Yo entiendo que el gobierno lo hace y tendrá sus criterios, podemos estar a favor o en contra y tendrá sus criterios, pero del otro lado también saben bien cómo se produce el ciclo de producción y la duración y las inversiones. Incluso el sector estima que ha dejado de exportar alrededor de $1.000 millones, lo cual no es despreciable, claramente. Sin dudas. Estamos hablando con el magíster en economía Gonzalo Semilla, el economista jefe del CREVA, y a propósito de largo plazo, a eso se han dedicado en este último tiempo, analizando
la evolución del presupuesto de las universidades, ¿no? Y su ejecución. Contanos algo al respecto de un informe que Bien, pudimos ver en estos días perfecto. publicado. Bien, 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 sí, perfecto. Nosotros hicimos un análisis del presupuesto destinado a las universidades nacionales, a las universidades públicas, perdón, nacionales en el periodo 2010-2020. Este estudio especial lo publicamos en la revista Indicadores de Actividad Económica, que publicamos hace unos días atrás, y la idea era, bueno, el presupuesto nacional que se aprueba todos los meses, todos los años, cuánto dinero se había destinado a las universidades nacionales en ese periodo. No solamente en términos corrientes, sino también descontando la inflación, para ver si había habido algún aumento en términos reales. En términos, digamos, monetarios, podríamos decirle, encontramos que en ese periodo 1.500% de aumento, lo cual uno diría, es un montón, pero la inflación fue prácticamente la misma en ese periodo, con lo cual cuando uno le saca el efecto inflacionario, en términos reales el presupuesto es prácticamente el mismo. Se mantuvo en términos reales en las universidades nacionales del territorio argentino y básicamente esa es la fuente de financiamiento por parte de las universidades, prácticamente proviene del Tesoro Nacional, y el destino de esos recursos en las universidades en general van a cubrir gastos de personal. Es decir, como que pasaron 10 años, en términos reales se mantuvo y fue suficiente como para pagar los gastos de personal, es decir, a los docentes y no docentes y administrativos de las universidades, no para mucho más. Es decir, si hay cuestiones de mantenimiento, de incorporación de tecnología, etcétera, no ha sido posible a través del presupuesto nacional o del Tesoro Nacional, sí, quizás a través de recursos propios o recursos permanentes de ejercicios anteriores. De todas formas, esas son las principales conclusiones. Tenemos, digamos, la mayor cantidad de las universidades nacionales se encuentra en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, que mayor aporte hace al Producto Bruto Nacional. Y cuando hablamos un poco de la distribución del presupuesto, bien sabemos que la UBA lidera en ese sentido. Es decir, la UBA es la que se lleva el gran porcentaje del presupuesto destinado a las universidades nacionales. En Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur está en la posición número 13, de lo cual, digamos, está en una muy buena posición en cuanto digamos, a recursos a nivel nación. Y cuando uno lo compara, ¿cuál es el porcentaje que la nación destina a las universidades en función del Producto Bruto Interno? Bueno, es menor al 1%. En general es el 0,76% promedio, y ahí es cuando uno habla, bueno, cuáles son las políticas que un gobierno debiera tener, políticas públicas, no importa el gobierno que esté de turno, y generalmente yo me refiero a que una de las políticas debe ser dedicarse o tener un presupuesto o un porcentaje mayor a lo que es la educación. La educación es básica en Argentina. La educación, ciencia, tecnología, en mi entender, son políticas de Estado independientemente de qué gobierno. Y claramente viendo el gráfico que acompaña al menos la publicación que se puede ver en redes sociales, mirando hacia atrás, ¿no? Ahí surge claramente que hay una curva como de onda de radios, ¿no? De subas y bajas, y esto está marcando la necesidad de estabilizar eso también y que hacia adelante se pueda dar algo más constante en la línea de lo que decías recién respecto de cómo debe funcionar el Estado para sostener un servicio básico como es en este caso, el universitario. Sí, totalmente de acuerdo. Esa onda que vos decís radial es correcta. Podríamos decir que el año 2015 y 2017, en términos constantes, ha sido el mayor presupuesto destinado a las universidades públicas. Desde 2017 no ha parado de bajar en términos constantes, siendo el 2019 el año de menor destino de recursos a la universidad.
Entonces sí, debiera el gobierno plantearse otros objetivos y que sea como yo te decía hace un momento, que trascienda el periodo de gobernanza de quien esté. Tiene que haber otro tipo de objetivos y aumentar ese 0,76%, 0,75% del Producto Bruto interno debiera tener otro indicador bastante más alto del que hoy tenemos. Excelente, Gonzalo, te agradecemos por tu tiempo y por tu aporte, siempre muy valioso para nuestro programa. Un saludo. Por favor, un gran abrazo para todos ustedes y gracias por la llamada.